Cuando yo era muy chica, yo recuerdo que yo sentía la necesidad de tener a Dios en mi vida. Y yo quería servir a Dios de alguna manera. Y al ir creciendo, la sentía más fuerte. Nosotros éramos católicos y en algún momento mi familia dejó de ir a la iglesia porque no se sentían cómodos allí. Y yo seguí yendo porque yo sentía la necesidad de estar con Dios, de tener a Dios en mi vida. Mi padre también era un hombre muy devoto. Él también dejó de ir por alguna razón que en ese momento yo no comprendí. Pero yo seguí yendo y seguí buscando a Dios de esa manera. Hubo una monja en la escuela donde yo iba que fue muy importante en mi vida, porque ella era la persona que yo quería ser. Y ella fue una influencia muy grande, muy grande. Esta monja que fue muy importante en mi vida, cuando yo estaba en el cuarto año de la secundaria, tuvo un accidente de auto y falleció. Y eso fue un shock muy grande para mi vida. Me hizo pensar mucho en qué era lo que yo quería hacer, qué era lo que Dios quería que yo fuera. Por un año entero estuve yendo a la iglesia católica y pidiéndole a Dios que me muestre de qué manera Él quería que yo le sirviera. Y aún así yo me sentía vacía, no me sentía bien en ese lugar. Y yo pensaba que había algo en mí que estaba mal. Entonces le pedí a Dios que me muestre qué era lo que estaba mal en mí. Por todo ese año hice eso hasta que después de un año mi padre vio un aviso en el diario en cuanto a unas conferencias que se iban a realizar en un hotel en Córdoba y nos invitó a ir a la familia, pero ninguno de nosotros fue. Y cuando regresó nos contó en cuanto a este grupo tan maravilloso de gente que había conocido y nos dijo que había un grupo de jóvenes como nosotros que cantaban en español pero no hablaban español y querían conocernos porque mi hermano y yo hablábamos inglés. Bueno, la próxima noche fuimos a estas conferencias y yo no fui para escuchar la Biblia ni para escuchar las conferencias. Yo fui para escuchar a estos jóvenes cantar y para hablar con ellos en inglés, para practicar mi inglés. Pero lo que recuerdo fue que lo primero que yo pensé cuando entré en ese lugar, cuando observé a las personas, fue: esta gente tiene algo especial, tiene gozo, tiene paz, tiene algo que yo no tengo, pero yo quiero tener. Entonces, eso es lo primero que me impactó de estas personas. Esa noche que fuimos nosotros con mi padre, esa segunda noche mi padre se bautizó. Y yo cuando vi eso dije: ¿qué está haciendo? Es mi padre, porque yo sabía que nosotros ya habíamos sido bautizados. La próxima noche volvimos y mi madre fue bautizada. Y al final de la semana mi hermano fue bautizado. Y la gente empezó a mirarme a mí pensando: bueno, ahora es tu turno. Pero yo había nacido católica, era católica e iba a morir católica. Y yo sabía que nada iba a cambiar eso en ese momento. Al final de la semana, cuando este grupo de Estados Unidos de ACU se fue, una de mis amigas me dijo: compra una Biblia, consíguete una Biblia, léela y pide ayuda a los misioneros que están aquí, porque yo sé que hay misioneros aquí. Entonces fue eso lo que hice. Esas palabras de ellas me cambiaron la vida, porque me conseguí una Biblia, pero no pedí ayuda. La comencé a leer yo sola y a tratar de buscar la verdad yo sola, porque yo no quería que nadie me hiciera lavado de cerebro ni nada de eso. Entonces empecé a leerla a la Biblia yo sola. Comencé a leer la Biblia y después de 2 meses empecé a ver la verdad y empecé a darme cuenta de qué es lo que yo tenía que hacer y que esa era la respuesta a la oración que yo había estado orando por todo un año, para que Dios me mostrara qué debía hacer. Entonces, a principios de marzo me sentí ya lista para tomar la decisión. Yo había estado yendo a misa a la mañana y a la tarde iba a la iglesia de Cristo que se reunía en mi casa en ese momento. Entonces vi la diferencia. A la mañana sentía que no pertenecía allí. Y a la tarde era como que estaba con familia. Era el lugar donde yo pertenecía.
Así que esa misma noche fui bautizada, el 2 de marzo de 1985, por mi padre. Ahora, 25 años más tarde, desde que me convertí, vivimos en Abilene, Texas, con mi familia, con mi esposo y mis 2 hijos adolescentes. Creemos que es donde Dios nos quiere en este momento. Pasamos 13 años en Argentina como misioneros, trabajando con la iglesia allí. Y ahora estamos aquí. Básicamente lo que hago en este momento es hacer traducciones para un ministerio que se encuentra en Wichita Falls. Mi esperanza de vida tiene 2 formas, porque creo que tenemos esperanza en esta vida, de que a veces las cosas se tornan un poco difíciles, pasamos por pruebas, por sufrimientos, por tristezas, pero pasamos por esas cosas de la mano de Jesucristo, que es muy difícil, es muy diferente a pasar por todo eso solos. Y también es una esperanza que va más allá de esta vida, porque sabemos que después de esto hay otra cosa, esto no es todo lo que hay. Después de esta vida viene la vida eterna, y esa es la esperanza que tenemos de vivir con Él para siempre, en el cielo con Él.